Bien, hermanos, y vamos a compartir la palabra de Dios en esta mañana. Estamos celebrando el mes de la familia, noviembre, y nosotros damos importancia. De hecho, siempre decimos que somos una iglesia de familias. Y quiero hoy predicar con el título Construyendo familias para el propósito eterno. Fíjense algo, porque en este título lo que quiero dejar transmitir a tu vida es que hay una intención de antemano al construir la familia. Y es que no solamente construir una familia hermosa, construir una familia duradera, construir una familia próspera, construir una familia numerosa quizás. No. Yo quiero que nosotros dispongamos, propongamos en nuestro corazón construir familias que estén diseñadas para cumplir el propósito eterno que Dios ha derramado sobre cada una de ellas. Y para hablar de esto vamos a estar, si quieren abrirlo, pero no lo voy a leer de antemano, sino que voy a ir sobre la marcha predicando, pero van a abrir su Biblia en el libro de Jueces, en el capítulo 13, todo el capítulo 13, del 1 al 25, todo el capítulo 13. Y lo abren y lo tienen allí que vamos. ¿Cómo dice en su Biblia el título de ese capítulo 13 de Jueces? Dice, el nacimiento de Sansón. Sin embargo, no vamos a predicar acerca de Sansón hoy. Quizás al final lo mencione un poquito, pero hoy vamos a hablar de cómo uno construye una familia para el propósito eterno. Saben, todos somos parte de una familia. Todos los que están aquí son parte de una familia. Diferentes tipos de familia, diferentes trasfondos familiares, diferentes tamaños de familia. Y mucho se habla de que la familia es la base fundamental de la sociedad. Y que si tenemos familias fuertes, tendremos una sociedad sana y una sociedad fuerte. Sin embargo, usted no ha notado, y es algo que me preocupa y debe llamar a preocupación, de que a pesar de que todos conocemos esta realidad acerca de la familia, la gente forma familias y se desenvuelve en una, pero nunca se le ha instruido o se ha propuesto, se ha capacitado para con intencionalidad llevar y construir su familia con un propósito. Y yo, en mi caso, como pastor, diría, construirla para que tenga la capacidad de cumplir el propósito de Dios en esta tierra para tu familia. Por eso, lo que yo quiero hacer hoy, más que un estudio exegético de este pasaje, aunque vamos a analizar los versos, yo quiero compartirles 5 herramientas. Porque estoy hablando de construir y yo me ubicaba en una construcción donde obviamente el fundamento es la base, luego los pilares estructurales y luego se construye, pero en esa construcción tenemos diferentes tipos de herramientas que facilitan el trabajo y que permiten que se obtenga el diseño final. Por eso yo quiero compartir 5 herramientas que facilitarán la que debe ser la construcción más importante de nuestras vidas. Construir una familia conforme al diseño de Dios. Como decía, esta lectura lleva por título el nacimiento de Sansón, pero no me enfocaré en el personaje de Sansón, aunque lo mencione un poquito, sino que hablaremos cómo surge la familia en la que creció Sansón y cómo el destino profético que había sobre él se marcó. Y es impresionante cómo su familia se preparó para esto. Así que lo vamos a ver sabiendo que Sansón es uno de los jueces de Israel, uno de los últimos jueces de Israel y sobre todo aquel cuya fama, ¿verdad?, ha trascendido generaciones. Y antes de compartirle las herramientas, quiero que veamos a manera de introducción para ambientarlos
leamos los versos 1 y 2 de este capítulo 13. Así entendamos en qué posición se encontraba el pueblo cuando viene la palabra profética y cuando surge la familia de Sansón. Si podemos leer versos 1 y 2, dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Hermanos, lo que pasaba con el pueblo de Israel era que cuando ellos obedecían al Señor y se dedicaban por completo, ¿verdad?, a cumplir su voluntad, eran bendecidos. Siempre la bendición está precedida de la obediencia. Sin embargo, cuando se apartaban del Señor y de sus caminos y hacían lo malo delante de Jehová, entonces venían consecuencias negativas. Y en esta ocasión el Señor los entregó a las manos de los filisteos por 40 años. Hermano, ¿qué tú quieres sobre tu vida? ¿Bendición o maldición? Porque de verdad la decisión como que está sencilla delante de ti. ¿Te quieres apartar del Señor y de sus caminos o quieres obedecer al Señor y sus mandatos? La decisión es tuya y los resultados están bien definidos. Y dice que había un hombre de Sora, un pueblecito que estaba en las inmediaciones de Jerusalén, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Yo quiero que presten atención porque dije que no era Sansón el personaje principal, así que aquí sale uno de los protagonistas de esa historia, que es Manoa de la tribu de Dan, y su mujer, que no dice su nombre, sino que dice, oye, qué cualidades tan hermosas. Era estéril y nunca había tenido hijos. Alguno dirá, pero eso está de más porque si era estéril. No, pero usted puede ser estéril porque se esterilizó después de haber tenido hijos, por decir algo. No. Era estéril y nunca había tenido hijos. Es decir, que en estos dos versos se nos presenta la necesidad de redención, de cuidado, de salvación que tenía el pueblo, por un lado, porque habían tomado malas decisiones, se habían apartado de la voluntad de Dios y Dios lo había entregado 40 años en manos de los filisteos. No había nada que ellos pudieran disfrutar porque estaban sometidos a constantemente a los filisteos, atacándolos y maltratándolos. Por un lado se presenta la necesidad de un Salvador, ¿verdad?, para el pueblo. Pero por otro lado aparecen estos dos personajes, Manoa, de la tribu de Dan, y su mujer, que lo único que se dice de ella eran lo que de alguna manera la identificaba para mal. Eran sus faltas, eran su escasez. Porque una mujer que no pudiera tener hijos, más le vale que rogara que el hombre no se muriera, ¿verdad?, antes que ella. Porque dependía de eso en esa cultura, todo lo que con ella sucediera luego. Por tanto, yo quiero que analizando estos versos que introducen, poder entrar de lleno en las herramientas que quiero compartir con ustedes y compartirle la primera herramienta. ¿Saben por qué? Porque yo no veo nada especial en estos dos personajes. Él, un hombre de la tribu de Dan, no se dice ni siquiera como de otros personajes, que hacía lo recto delante de Dios, que era bueno, que agradó al Señor. No se dice nada. Y de ella lo que se dice es todo lo que le falta. Y yo quiero que entendamos que la primera herramienta que debemos tener para construir una familia que cumpla el diseño de Dios es reconocer que todo depende de la bondad de Dios. Se nos ha enseñado desde pequeños que hay tantas cosas que tenemos que ganarnos y que la meritocracia juega un rol fundamental en todo en la vida y desde pequeño tenemos que ganarnos. Si te voy a dar un dulce, pero tienes que hacer algo. Todos tenemos que ganárnoslo. Pero cuando
venimos a construir una familia conforme al diseño de Dios, tenemos que enseñar a nuestra familia que Dios es bueno y que sin nosotros merecerlos, Él nos ha amado con amor eterno. Todo depende de la voluntad de Dios. Mira lo que dice los versos 3. Ahí en esa condición dice, a esta mujer, a esa que le faltaba todo, apareció el ángel de Jehová. No dijo un ángel, dijo el ángel de Jehová. Voy a explicar eso más adelante. Y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos. Ajá, ángel. Dime, ajá. Que se te aparezca. Yulisa, no tiene los 2,000 que tiene que pagar tal cosa. Ajá, dime algo que yo no sepa. Pero concebirás y darás a luz un hijo. ¡Qué bueno es Dios! No se menciona que esta mujer era buena. No se menciona que era una mujer próspera y llena de recursos. No se menciona el esfuerzo que hizo para poder merecer esto. Si algo se menciona de ella, era lo que le faltaba. Y a veces tú y yo ponemos tantas excusas y decimos, no, es que si Dios me diera esto, yo me dedicara por completo. Si el Señor proveyera tal cosa, si yo tuviera tal oportunidad. Hermano, en tu condición, desde donde tú estás, con tus falencias, con la escasez, Dios te ha llamado para un propósito y Él va a proveer, Jehová Jireh, todo lo que haga falta, no por quien tú eres, sino por quien Él es. Y Él es un Dios bueno y bueno en gran manera. Por eso es que es necesario que antes de diseñar y construir una familia, nosotros tengamos un encuentro con Dios. Amén. Que sepamos que no es por mérito, que por su gracia. Por lo bueno que es Dios, es que podremos construir una familia conforme a su diseño. Ahora, tristemente muchas veces nosotros decimos, bueno, pues si depende de la bondad de Dios y no de lo bueno que yo soy, pues déjame ser malo profesional. Déjame esforzarme en ser malo, porque al final no depende de mí, depende de Él. Y no, yo quiero que veamos el verso 4, que es la segunda herramienta. Y esta herramienta es, si queremos construir familias que cumplan el propósito eterno de Dios, tenemos que santificarnos. La santificación es la segunda herramienta. El ángel le dijo, ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo. Y quiero que presten atención, porque muchos creen que eso es lo mismo que nazareno. No, nazareno era que es originario de Nazaret. Nazareo es un voto de santificación, de ser apartado para Dios. Él será nazareo a Dios desde su nacimiento, y Él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Amados hermanos, este es el momento en el que nosotros decidimos servir a Dios con todo nuestro corazón. Sí, es cierto que por gracia somos salvos. Ahora que hemos sido salvados, tenemos que vivir como aquellos que saben mostrar que han recibido esa gracia. Hay algunos aquí que les gusta tomar notas y poner en redes, y yo creo que esto que voy a decir ahora puede ir directo a las redes, pero sobre todo yo quiero que vaya directo a tu corazón y a tu mente. Hermanos, no fuimos elegidos porque éramos santos, pero sí debemos ser santos porque fuimos elegidos.
Lo voy a repetir porque quiero que se te quede grabado en el corazón y en la mente. Cuando lleguen esos pensamientos, pero si no depende de mí. Si es porque Dios es bueno y Él no se niega a sí mismo. Es así. Esa fue la primera herramienta, conocer esa verdad. Pero la segunda herramienta es la santificación, es guardar nuestro corazón. No fuimos elegidos porque éramos santos, pero sí debemos ser santos porque fuimos elegidos. Debemos confiar que Dios lo que promete lo cumple y que a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. A veces pareciera, ¿verdad? Y hay un salmo de todo eso que habla de la prosperidad del impío. Pareciera como que yo le decía a Yulis el otro día, pero ¿será que todo el que se va de la iglesia como que le va mejor? ¿Tú crees que es así? Hermanos, no te afanes, no te ofusques por la prosperidad del impío. A su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Nos conviene mantenernos en camino de santidad. Número 1, recordar que todo depende de la bondad de Dios. Número 2, santificación. Número 3, qué bueno que me quedó en el tercero de 5 puntos, porque para mí esta es la herramienta básica y central para que esa construcción salga de una manera correcta y adecuada. Y la vamos a ver en el verso 8. Esta herramienta es buscar la dirección de Dios en oración. Si sabemos que Él es bueno, si reconocemos eso, si nos hemos apartado para Él y hemos entrado en un proceso que no va a terminar hasta que Él venga de santificación, porque cada día hay algo que debemos entregarle a Él, depender de Él. Pero lo tercero que debemos hacer al construir una familia, yo creo que mucha gente falla en esto desde el momento de iniciar su familia, es buscar la dirección de Dios en oración. Mira lo que dice el verso 8. Entonces, y no puedo leer todo el capítulo, usted lo va a estudiar en su casa, pero lo que ha pasado desde el último verso que leí hasta aquí es que la esposa de Manoa fue y le contó todo lo que había pasado con el ángel y la promesa que le había dado. Y la reacción de él, miren que es una reacción, yo creo que muestra más fe que José cuando María. Porque cuando María le viene a José con la historia de la anunciación, José dice que como era prudente en su corazón, decidió dejarla en silencio y tuvo que aparecerse el ángel a él. Pero Manoa mira lo que dice. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: ¡Ah, Señor mío! Yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Hermanos, me sorprende, porque es que la mujer era estéril y no había tenido hijos nunca. Y lo primero que yo diría es, mi preocupación sería, ¿y cómo tú vas a quedar embarazada? Pero Manuel lo que está diciendo es, ¿y qué yo tengo que hacer con este niño que va a nacer? ¡Wow! Yo no sé si usted puede ver la fe de este hombre. Solamente bastó con que su mujer le dijera que un ángel de Jehová, el ángel de Jehová, le había prometido, le había dado la promesa de que concebiría y que daría a luz un hijo. Y la preocupación de Manoa es saber, pero si Dios me está dando esto, ¿cómo yo debo actuar para que ese hijo cumpla el propósito para el que Dios lo ha enviado? Hermanos, eso se llama fe, pero eso se llama también humildad. Porque él está buscando no hacer lo que él cree. Yo sé criar a un hijo superhéroe. No, él está pidiendo: Señor, como tú fuiste que prometiste este hijo, ven de nuevo y dime, ¿qué debo hacer yo para formar a este hijo? Así que te voy a dar otra frase para que
guardes en la mente y en el corazón para que la publiques. Porque tristemente, mucha gente ora para que Dios le bendiga, pero pocos oran para que Dios los dirija. Lo voy a repetir. Tristemente, mucha gente ora para que Dios le bendiga, pero pocos oran para que Dios los dirija. Hermano, algunos incluso tienen problemas tremendos con seguir instrucciones. Hermanos, si vamos a construir familias que cumplan el propósito de Dios, debemos seguir al pie de las letras los mandatos y los estatutos de Dios. No debemos depender de cómo yo creo que debe hacerse. No debemos seguir las corrientes de este mundo. A cada rato hay una nueva ideología de cómo criar los hijos. Mientras que la Biblia es la fuente absoluta, no relativa de verdad, que no cambia con las generaciones. Y en la Biblia está la forma correcta. Y miren, yo me doy cuenta de eso en todos los aspectos, en el aspecto laboral, en el académico, hasta en la iglesia, hermano. Aquí yo tengo líderes, de verdad, y no quisiera mencionar nombres, pero qué bueno que uno pueda mencionar un nombre por razones correctas. Yo le puedo decir, por ejemplo, Helen, la encargada de educación cristiana. Yo sé que yo puedo no volver a la iglesia y la visión que hemos implementado, ella la va a seguir. Porque ella es así, ella no está tratando de hacer lo que ella considera, y claro que tiene todas las capacidades y se esfuerza y le da su toque, ¿verdad?, a lo que a ella se le ha asignado y delegado a hacer, pero ella entiende que es parte de un todo y corre con una visión, y cualquier cosa la consulta. Pero tengo otros líderes que a veces yo digo, enero estará muy lejos, que yo no voy a aguantar esto, ¿no? Sí, porque tú le dices, es verde. Sí, pero que yo entendí que rojo se veía mejor. Sí, te llegará el momento de pintarla de rojo, porque el Señor sí tiene propósito contigo, pero ahora tú tienes que seguir la visión que se te está dando. Es verde. Hay gente que no puede seguir instrucciones, imagínense. Y si no podemos seguir instrucciones entre nosotros que nos vemos y que tenemos, ¿verdad? Imagínense con Dios, a quien no vemos. Y nosotros tenemos que seguir al pie de la letra los mandamientos y los estatutos. Lo mismo pasa con las familias. No construyas a tu manera, como tú crees que debería ser en este tiempo, porque es que el pastor no sabe cómo son los muchachos en el colegio, cómo es en este tiempo. No, pregúntale a Dios. Busca su dirección en oración. Pídele, ruégale. ¿Cómo debo construir mi familia? ¿Cómo debo tratar a mi esposa? ¿Cómo debo enseñar a mis hijos? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuáles son tus mandatos? Tuyos, de tus hijos, de tu esposa. ¿Qué debemos hacer? Pídele a Dios la dirección. Ten fe. Y obedece su mandato con esperanza. Wow. Yo no sé, hermano, si esta herramienta la entiendes adecuadamente. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos si nosotros buscamos la dirección de Dios en oración? Y una vez que conozcamos la dirección de Dios, le preguntamos, ¿estoy haciendo lo correcto? Y si no, tomamos los correctivos del lugar y le decimos, Señor, yo quiero obedecer al pie de la letra tus estatutos. Así se construye una familia. Número 4, vamos a ver si me están siguiendo. Quiero rápidamente, ¿cuál fue la primera herramienta a la que tomamos
para construir una familia que cumpla el propósito de Dios? La primera, el reconocer que todo depende de lo bueno que es Dios, no de nosotros. Número 2, no fue por lo bueno que nosotros éramos, pero por cuanto Él nos ha llamado, tenemos que vivir una vida que refleje lo bueno que Él es. Número 3, es hacer lo que yo quiera en oración. Y cuando Él me dé esa dirección, ¿qué debo hacer? Obedecer con fe y con esperanza. Número 4 es honrar al Señor con mi adoración. Una familia en la que se modela una vida de adoración en espíritu y en verdad, es una familia que va a cumplir el propósito de Dios. Una familia donde la adoración no es música o canción, no es algo que se modela en la iglesia, sino algo que se experimenta y se vive, un estilo de vida. Es una familia que va a cumplir el propósito de Dios. Vamos a ver los versos 17 al 20. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla, hermano, la fe de este hombre a mí me tiene sorprendido. Porque él no está diciendo, por si se cumple, yo honrarte, no. Mira lo que dice, para que cuando se cumpla tu palabra, te honremos. Verso 18, y el ángel de Jehová respondió, y dije que más adelante iba, así que este es el momento de decir, que cuando se hace referencia a ángeles, y hace unas semanas en medio de la campaña Viviendo la Bondad de Dios, yo hablé acerca de los ángeles y de la función que tienen. Pero en el Antiguo Testamento, cuando se habla acerca del ángel de Jehová, se está hablando del Señor. Se está hablando de Dios mismo. Es un tipo de Cristo, ¿verdad? Porque Cristo es Dios. El ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? ¿Se le parece eso? Dice la Biblia que había uno que era admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. ¡Aleluya! Devuélvemelo. Muy bien, va bien así. Me gusta que se me vayan adelante, pero ahí dice: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y entonces ahí viene y dice, y Manoah, oye, no esperó, eso hizo facto ahí. Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. Sigue el próximo, dice: porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Hermano, la adoración genuina es un terreno fértil para los milagros. Así que mira el nombre del Señor, búscalo y adóralo por quien Él es. No por lo que te ha dado, no por lo que te dará, sino que la intención de tu corazón sea adorarle con tu estilo de vida. Imagínate, cuando tú buscas al Señor y ves que es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí tú no te vas a poner a decir que no tengo para pagar la renta este mes. Él sabe de qué cosa tenemos necesidad, aún antes de que le pidamos. Ahí tú vas a reconocer su grandeza y a decir qué bueno tú eres. Número 4, honra al Señor con tu adoración. Y número 5, si crees, si tu intención, si tu propósito es construir una familia que cumpla el diseño de Dios,
que cumpla el propósito eterno, tienes que tener esperanza del cumplimiento. Yo quiero que veamos los versos 24 y 25, que con esto termina y aquí menciono un poco a Sansón. Porque recuerden que la introducción era que había una necesidad, tanto para el pueblo como para esta pareja. Y dice el verso 24, y la mujer dio a luz un hijo. ¿Quién era la mujer en el verso 1 y 2? La estéril y que nunca había tenido hijo. Check. Cumplido. La mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. ¿Saben? El nombre de Sansón viene del hebreo que se relaciona al sol. Usted le puede decir sol o hijo del sol. Y no representa otra cosa más, y en el griego también, no representa otra cosa más que la fortaleza, la intensidad. Y qué muchachito que salió intenso ese, ¿eh? Tenía un problemita, le gustaban las filisteas, porque uno menciona a Dalila, pero no fue Dalila la única filistea que le gustó. Pero ese es tema de otro mensaje. Pero cumplió el propósito. Le puso por nombre Sansón, y el niño creció, y Jehová lo bendijo. Y mira lo que dice el verso 25. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Israel necesitaba quien los liberara de los filisteos. Y esta familia, con el nombre que le puso a este muchacho, marcó el destino profético que sobre él pesaba. Así que con la potencia del sol, Sansón cumplió el propósito para el cual Dios lo había enviado. No fue perfecto, pero lo cumplió. Libró Sansón al pueblo de la mano de los filisteos. Y saben, hermanos, termino con esto porque eso me llena a mí de esperanza. Debería poder decir, no quiero hablar por ti, pero nos llena de esperanza. Porque como Sansón, toditos se rieron cuando yo dije del problemita de Sansón, pero cada uno de nosotros cojea de un lado. Al igual que Sansón, ninguno de nosotros somos perfectos. Pero porque Sansón pudo cumplir el propósito para el cual Dios lo llamó, tú y yo tenemos esperanza de que si tomamos estas herramientas y las aplicamos, Jehová cumplirá su propósito en ti y en tu familia.